la paz, el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor moren con abundancia en vuestros corazones. Como siempre, gracias por su sintonía. Bienvenidos. Por favor, vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5. Y estamos en continuación de nuestra serie sobre el Sermón del Monte, específicamente hablando sobre las bienaventuranzas. Hoy, en el verso 7 del capítulo 5 de Mateo, nos enfocaremos sobre la bienaventuranza de los misericordiosos, el ministerio de la misericordia. Lea conmigo Mateo 5, desde el verso 1 hasta el verso 12, y luego nos concentraremos en el verso 7. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por favor, acompáñenme a orar. Dios, aquí estamos, y hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón abierto, corazón sincero y con una mente receptible. Señor, háblanos. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar esas palabras que van a transformar nuestras vidas y que nos harán llevar gloria y honra a tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fue una noche de noviembre que Victoria nunca olvidaría. Victoria acababa de asistir a un recital de su sobrina y conducía de regreso a casa en Long Island, New York. Victoria no podía esperar para caer en el sofá y acurrucarse junto a un fuego cálido y allí relajarse. Pero desafortunadamente para Victoria, no es así como pasaría el resto de la noche o los próximos días, para así decirlo. Mientras Victoria conducía a casa, un Nissan plateado que ella manejaba, un carro al lado suyo se detuvo y un joven de 18 años se asomó por la ventana del lado del pasajero y arrojó un pavo congelado de 20 libras a través del parabrisas del auto de Victoria. El pavo congelado rompió el cristal, dobló el volante y destrozó la cara de Victoria. Lo que ese joven pensó que sería una broma divertida, en realidad dejó a Victoria luchando por su vida en cuidados intensivos. Victoria sobrevivió, pero solo después de que los médicos le volvieran a reconstruir la mandíbula, le volvieran a colocar un ojo y le atornillaran placas de titanio en el cráneo. Victoria dijo que cada vez que se miraba al espejo, ella podía recordar el dolor. Pero la parte impactante de esta historia no fue que un joven de 18 años fuera tan estúpido como para arrojar un pavo congelado a través del parabrisas de alguien. La parte impactante de este testimonio sucedió 9 meses después, cuando el delincuente, llamado Ryan Cushing, se presentó ante un juez de la corte.
La sala del tribunal estaba llena de gente que no podía esperar ver a este pequeño criminal encerrado. Entonces, te puedes imaginar la indignación cuando Ryan solo recibió 6 meses de cárcel, algunos años de libertad condicional y algo de asesoramiento y servicio comunitario. ¿Qué? La sala del tribunal estalló. Todos objetaron. Todos estaban indignados. Todos, excepto Victoria. ¡Wow! Verán, la sentencia reducida de Ryan no fue idea del juez. Fue idea de Victoria. Después de la sentencia de Ryan, Victoria abrazó a Ryan a la vista del juez y de toda la sala que allí estaba. Ryan solo sollozaba. Te perdono, dijo Victoria. Ve y haz el bien con tu vida. Cuando Ryan le preguntó, ¿cómo podía hacer esto? ¿Cómo puedes perdonar así? Victoria dijo, Dios me dio una segunda oportunidad. Simplemente te la estoy pasando a ti. ¡Wow! Querido hermano y amigo que me escucha, ¿alguna vez has recibido una misericordia extraordinaria? ¿Recuerdas cuando eras culpable que merecías ir a la cárcel? Merecías pagar la multa, merecías terminar esa relación, merecías ser despedido, merecías ser expulsado del equipo, merecías la multa por exceso de velocidad, merecías ser expulsado, merecías ser suspendido de clase, procesado hasta todo el alcance de la ley. Pero en lugar de recibir lo que merecías, alguien te mostró misericordia. ¿Alguien? ¿Algún testigo aquí? ¿Hay alguien que haya sido receptor de una misericordia extraordinaria? O tal vez tú estás del otro lado y tú eres quien tienes que ofrecer esa misericordia. Tenías a alguien bajo tus pies y debías haberlo aplastado como la cucaracha inservible que es. Pero en cambio de mostrarle ese odio, le mostraste misericordia. Eso es exactamente a lo que Jesús se refiere en esta bienaventuranza, amigo y hermano. Léalo de nuevo. La bienaventuranza de los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hablemos de lo que es obvio y claro, porque usted estaría de acuerdo conmigo que nadie conoce este versículo mejor que un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque si tú has puesto tu fe en Jesús, tú has sido el objeto de una enorme cantidad de misericordia. Es como uno de esos cubos grandes en la parte superior de un parque acuático que se llena y luego simplemente se derrama sobre ti. Si eres cristiano, Dios ha derramado cubos sobre cubos de misericordia sobre tu cabeza. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestras ofensas, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice Tito capítulo 3, verso 4 al 6, dice, y cuando pareció la bondad y la misericordia de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras hechas con nuestra justicia, sino según su propia misericordia. ¿Habrá alguien aquí que haya sido receptor de esa misericordia? ¿Habrá alguien agradecido por las misericordias de Dios? Merecías oscuridad, hoy tienes luz. Merecías la muerte, hoy tienes vida. Merecías ruina, pero fuiste rescatado. Merecías esclavitud, pero obtuviste salvación. Merecías castigo, fuiste perdonado. Merecías la ira de Dios, pero en su lugar Dios te dio amor.
Merecías la exclusión, pero tuviste la aceptación de parte de Dios. No merecías nada y Dios te lo dio todo. Merecías dolor y tristeza y hoy tienes gozo y alegría. Aunque merecías ser abandonado en tus pecados, Dios te mostró misericordia. La pregunta es, ¿cómo eso impacta nuestra forma de vivir hoy en día? ¿Cómo puede impactar el hecho de que tú hayas sido receptor de tanta misericordia? ¿Cómo eso impacta tu vida? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que significa de por qué debemos ser misericordiosos. El significado de la misericordia. ¿Qué significa misericordia? Dar alivio a alguien que está en miseria. Es sinónimo de compasión. Cuando alguien te dice, no muestres piedad, significa, no te rindas, mantén la presión. La misericordia es más que un sentimiento, es una acción que busca aliviar a alguien de una situación. Bíblicamente hay dos lados que podríamos ver de la misericordia. El lado número uno de la misericordia puede ser la generosidad extrema. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 10? Alguien trata de engañar a Jesús con ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta una parábola sobre un hombre golpeado al costado del camino y dos sacerdotes pasan caminando. Entonces llega el samaritano. Este samaritano tuvo compasión, mostró misericordia. No solo se sintió mal por el hombre, sino que se preocupó por sus heridas, lo curó, tomó medidas para cambiar esa situación. La misericordia no es simplemente mirar a alguien en necesidad y sentirte triste y lamentar el ver la pobreza por la que está pasando esa persona. La misericordia te mueve a actuar y a hacer algo para aliviar esa necesidad de esa persona. Algo puedes hacer. Tal vez no puedas resolver todo el problema, pero algunas cosas puedes hacer. La misericordia es más que un sentimiento. La misericordia es más que un simple acto de compasión. La misericordia es actuar con una extrema intención de cubrir esa necesidad. Extrema generosidad. Curarlo. ¿Saben lo que hizo el samaritano? Este hombre no solamente sintió pena y lástima por él. No, se bajó de su cabalgadura, tomó cosas que llevaba consigo, sus cosas especiales, ungüento, aceite, cosas que tal vez llevaba para vender al mercado y ganarse un dinerito. No le importó eso, tomó esto y lo usó para aliviar la necesidad de esa persona. No solo es una generosidad extrema, pero también es un perdón total. Este es el segundo lado de la misericordia. El buen samaritano no muestra generosidad con la expectativa de que le devuelvan lo que él está haciendo. Es una generosidad extrema, pero es un perdón completo. Él no está buscando que luego este hombre le devuelva todo lo que él invirtió en él. No. El ejemplo más claro se encuentra en Mateo capítulo 18. Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? Jesús cuenta la historia de un hombre con una deuda imposible de pagar. Y clama por misericordia, y el rey, al ver su situación imposible, el rey absorbe él mismo la deuda y perdona al hombre de todo. Ahora lea 18:33. Oiga lo que dice Mateo. Mateo 18:33.
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debiste haber tú también tenido misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? La misericordia es la compasión que conduce a una deuda cancelada. ¿Eres tú acaso alguien que muestra misericordia? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro diario vivir? Pregunta. ¿Le muestras misericordia a tu esposo, a tu esposa, a tu cónyuge? ¿Les muestras misericordia a tus compañeros de trabajo? ¿Le muestras misericordia a tus enemigos? ¿A los miembros de tu iglesia? Generosidad extrema, hermano, es ir una milla más allá, es perdón total. Eso es lo que significa ser una persona misericordiosa. Esta bienaventuranza, al igual que las demás, es contracultural, o sea, no es lo que nuestra cultura nos enseña. Todos podemos pensar en ejemplos en los que el enfoque de la vida es no mostrar misericordia, no mostrar piedad. Ese enfoque de la vida de mostrar misericordia y ser piadoso no es valorado en nuestra cultura hoy. El objetivo es destruir a la otra persona, cancelar para siempre, arruinar sus vidas, ganar a toda costa. Eso que me hizo lo voy a publicar en el internet y en WhatsApp para que todo el mundo lo sepa y todos tus familiares y amigos sepan quién tú eres. No tenga misericordia. Voy a destruirte y hasta que no te vea destruido no voy a descansar. Esa es la cultura. Inclusive alguien dice algo mal en contra de ti o tal vez te despiden injustamente y de una vez te vas al canal de televisión y empiezas a sacar todo lo malo que conoce de esa persona, que es tu amigo y que aún falsamente te atreves a decir en público, él es mi amigo y yo lo quiero mucho, pero hipócrita mentiroso, no tienes misericordia. Porque el enfoque de la misericordia la misericordia y la piedad, el tener compasión de otro, no es lo que nuestra cultura valora y aplaude. Eso es una realidad de nuestras vidas. Aunque sabemos que la misericordia es algo bueno, sabemos que no es tan valorado y ciertamente no es la primera respuesta que tienes. La motivación de la misericordia del Evangelio es completamente diferente a la misericordia humana. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuál es la motivación? La motivación de la misericordia. Sea honesto, hermano. En la superficie, lo que Jesús está enseñando pareciera sonar como a misericordia a mérito. Es decir, si das misericordia, tendrás misericordia. Eso es lo que parece prácticamente decir este verso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dad y se os dará. Si eres misericordioso, alcanzarás misericordia. Y eso suena como a mérito. Tú no puedes recibir misericordia si no das misericordia. Si eso es cierto, hermano, al menos yo estoy en gran problema. Yo no sé usted. Tal vez usted es más santo que yo, porque yo sé que usted es santo, tan santo, que usted es la cuarta persona de la Trinidad. Eso yo lo sé. Pero yo, si eso es una realidad, hermano, estoy en problema. ¿Qué pasa si Dios solo muestra misericordia en proporción directa a la misericordia que tú muestras con los demás? ¿Qué tal si Dios solo te perdona si tú perdonas a otro? ¿Qué tal si Dios solo tiene misericordia en la misma porción, en la misma medida en la que tú tienes misericordia de otro? Estoy en problema, hermano, porque no siempre soy misericordioso.
No siempre hago lo que amo a mi enemigo. No siempre pongo la otra mejilla cuando me dan. Entonces, si el asunto fuera a medida que yo perdono, Dios me perdona, estaría yo en graves problemas. Al responder a esto, veremos por qué la misericordia de Dios es muy diferente a la misericordia del mundo. Lógico, hermano. Cuando vemos y nos encontramos frente a esta incógnita, a esta incertidumbre, de si Dios me perdona a mí solo conforme a la medida en que yo perdono a otro, ¿qué tal sería mi Dios conmigo? Eso simplemente te da la idea de que la misericordia mundana, la misericordia humana, no es la misma que la misericordia de Dios. Aquellos que son misericordiosos, aquellos que han llegado a la conclusión de que no tienen nada que darle a Dios, son pobres en espíritu. Estos están quebrantados porque se sabe que son pobres en espíritu y lloran esa condición espiritual. Estos son impactados socialmente y podrían verse a sí mismos, jamás podrían verse a sí mismos como superiores a otros. Eso se llama mansedumbre. Sabe que la aceptación ante Dios, que se muestra esa hambre, esa justicia de Dios, solo puede provenir de la justicia de Cristo, no de su justicia propia. Por lo tanto, aquellos que muestran misericordia son aquellos motivados por la misericordia que ya han recibido de parte de Dios y la misericordia futura que aún recibirán de parte de Dios. ¿Qué es lo que te motiva a ser misericordioso? No es el que voy a ser misericordioso para que cuando yo esté en problema, a mí también me tengan misericordia. Eso es trueque. Tú me das, yo te doy. Si tú no me das, yo no te doy. Eso no es lo que Dios está diciendo. Esa no es la misericordia a la que Dios se refiere. Aquellos que son misericordiosos son aquellos que están motivados porque ya han recibido misericordia de Dios. Y no solo han recibido misericordia de Dios, seguirán recibiendo misericordia de Dios y continuamente reciben misericordia de Dios. Porque así como sale el sol cada mañana, así se renuevan las misericordias de Dios sobre sus hijos. Si esto no fuera así, hermano, ¿dónde estaríamos hoy? Si la misericordia de Dios solo nos perdona conforme a como nosotros tenemos misericordia de otro, nunca alcanzaríamos misericordia. Pero la misericordia de Dios es tan grande que no nos perdona para que perdonemos a otros. Nos perdona. Esa misericordia nos cubre. Y aquellos que son receptores de esa misericordia, ahora pueden ser misericordiosos, no para que otros sean misericordiosos con ellos, sino porque ya uno fue misericordioso con ellos, Dios. ¿Cuál es exactamente el punto entonces? Como señala Jesús que el judío debe ser misericordioso. Jesús cuenta la historia sobre el hombre judío en camino que fue encontrado aquí en la parábola del samaritano y que está allí a punto de morir. Como ellos, los que representaban la ley, los sacerdotes, pasaron sin hacer nada por el pobre hombre allí tirado. No mostraron misericordia. Pero el enemigo de este hombre, el samaritano, que era enemigo acérrimo del judío, le mostró misericordia y pagó por su curación. El punto no es primero mostrar misericordia, sino verse a sí mismo como necesitado de misericordia. Escuche esto, hermano. Usted solo puede ser el buen samaritano después de ser el hombre tendido en el camino. ¿Entiende esto?
Para ser el buen samaritano, tú debiste haber sido primero este hombre que estaba tendido en el camino. Porque cuando tú recibes misericordia, el hombre tendido en el camino, entonces puedes ser un buen samaritano, porque ya alguien tuvo de ti misericordia. Mateo 18, 28, el verso 35 dice: pero saliendo aquí el siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tu capacidad para mostrar misericordia, generosidad y perdón está íntimamente relacionada con cuánto eres consciente de la misericordia que Dios te ha mostrado. Tu misericordia hacia los demás es el signo infalible de que has experimentado la gracia y la misericordia de Dios en tu propia vida. Esta es una fuerte advertencia para la persona que asiste a la iglesia, que lleva una Biblia debajo del brazo y que lleva una vida moral intachable, pero guarda rencor a muerte, no perdona a su prójimo, alimenta odios y abriga enemistades. Los tales nunca han recibido misericordia de Dios. ¿Sabe por qué hay tantos pastores y líderes y evangelistas y apóstoles y qué sé yo cómo más se llaman? Ahora son arcángeles y ya no son pastores ni reverendos, ahora son arcángeles, profetas, qué sé yo. Y se paran en los púlpitos y en las televisiones y en los videos y empiezan a condenar y a mandar a todo el mundo al infierno y son implacables, no tienen misericordia de nadie. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca han recibido la misericordia de Dios. Eso es una advertencia, hermano, para nosotros los que nos llamamos cristianos y que decimos que vivimos una vida moral y que conocemos a Dios, pero no tenemos misericordia de otros, porque lo creemos mejores que ellos. Porque si fuésemos nosotros los que estuviéramos en su lugar, nos gustaría que tuvieran de nosotros misericordia. Pero yo no, yo eso no lo puedo tolerar. Eso es un pecado, ellos tienen que, eso no, hay que matarlo. No tienen misericordia. ¿Sabe por qué? Porque no han tenido un verdadero encuentro con Dios y no han recibido esa misericordia de Dios. ¿Entiende? Eso es claro, hermano. Es el evangelio versus el mundo. Ahora empezamos a ver lo que Jesús está enseñando en esta bienaventuranza. Vemos lo contracultural que es. La misericordia mundana no llega lo suficientemente lejos porque no es lo suficientemente profunda. ¿Entendió eso? La misericordia del mundo no llega lo suficientemente lejos porque no es lo suficientemente profunda. La misericordia mundana da porque te sientes mal por la miseria de los demás y quieres que sean como tú, que tengan comida, que no les falte comer. Pero la misericordia del evangelio
es diferente. La misericordia del Evangelio da porque te das cuenta de que tú eres pobre espiritualmente y que tú fuiste un mendigo igual que ellos. Y como tú te ves en el lugar de ellos, entonces tú puedes tener de ellos misericordia. Damos y perdonamos, no porque esas personas necesitan nuestra misericordia, sino porque nosotros somos esas personas o en algún momento fuimos esas personas que también necesitamos misericordia. ¿Y sabe qué? Cuando das esa clase de misericordia, lo haces genuinamente y con el corazón. Hay personas que aparentan ser misericordioso y piadoso. Y aún, eso es triste, la hipocresía se le nota por encima de la cara. Aún expresando la supuesta misericordia que tienen sobre los demás. Yo te perdono, pero eso sí, a mi casa no vuelva jamás. Yo no tengo ningún rencor contra ti. Pero eso sí, no quiero ni estar cerca de ti, ni te me acerques. ¿Tienen misericordia? No tienen ninguna misericordia. Porque la misericordia es verte a ti mismo en el lugar de ellos. Es verte como que tú fuiste el que ofendió y necesitas misericordia. Y cuando te puedes ver de ese lugar, puedes actuar con el corazón. Porque cuando te ves en su lugar, cuando bajas hasta donde está, entonces te ves a ti mismo y con el corazón, con lágrimas, puedes decir, te perdono. La manifestación de la misericordia. ¿De qué manera debemos mostrar misericordia a diario, hermano? En nuestro diario vivir. Esto es una aplicación que debemos aprender a vivirla a diario. ¿Cómo puedo mostrar misericordia? Habla. Muestra tu misericordia. ¿Sabe por qué? Alguien dijo, eres más humilde y gentil cuando piensas que la persona a la que estás ministrando es como tú, más que diferente a ti. ¿Escucha eso? Cuando estás ministrando a alguien como pastor, como líder, cuando estás ministrando a alguien, cuando estás ayudando a alguien, eres más humilde de corazón. Cuando te das cuenta o piensas que a la persona a la que estás ayudando y ministrando es más como tú que diferente a ti. Ay, pobrecito, mira cómo está muriendo. Yo tengo mi casa propia, yo no paso hambre, yo ando en Mercedes-Benz y yo no tengo necesidad ninguna. Y estos pobrecitos, sí, mira, hay que estar mendigando. Eres más humilde cuando dices, wow, ese era yo. Así como lo ves ahí, ese era yo antes. Entonces, puedes actuar con humildad cuando ves a los demás como a ti mismo. Pero lo práctico, hermano, ¿cómo yo puedo mostrar misericordia a diario? Bueno, habla con misericordia. Las palabras sabias están llenas de gracia. Cuando vas a hablarle a alguien, háblale con paciencia, háblale con misericordia. No le hable para ofenderle. Te hizo algo malo, te hizo daño. Háblale como tú te sientes y trata de que puedas ganártelo. No le hables para vengarte de lo que te hizo o para rellenarlo y ahora le vas a hacer sentir cómo se siente. Habla con misericordia. Pero no solamente habla con misericordia, actúa con misericordia. Si alguno tiene posesiones materiales y ve a su hermano en necesidad, pero no se compadece de él, ¿cómo puede haber tenido amor de Dios en sí? ¿Cómo puede decir que ama a Dios? ¿Cómo puede decir que ama a esa persona? Tiene posesiones materiales, tiene con qué resolverle la situación, pero lo amas y no haces nada por él. No solamente habla con misericordia,
actúa con misericordia. Y cuando actúes con misericordia, da no esperando recibir nada a cambio. Que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha hace. No lo anuncies, no lo publiques. Comparte la misericordia. Yo diría que el mayor acto de misericordia es decirle a otro mendigo cómo tú conseguiste comida. Tal vez tú no le puedes dar la comida, pero si tú sabes cómo conseguir la comida y ya la conseguiste, comparte esa buena noticia. Comparte la misericordia. Tú recibiste misericordia de Dios. Ahí hay muchos afuera que no la han recibido. Comparte con ellos. Dile dónde encontraste tu misericordia. Yo diría que es el mayor acto de misericordia. Pero no solamente habla con misericordia, no solamente actúa con misericordia, no solamente comparte con la misericordia. Yo diría que también debes recibir misericordia. Viviendo en la miseria del pecado, has preparado tu cama, pero la buena noticia es que Dios no te va a hacer dormir en ella. Dios ha tenido de ti misericordia. Recibe esa misericordia. ¿Cómo puedes experimentar la misericordia de Dios? Primero, mira tu pobreza espiritual. Pobre en espíritu. Llora esa pobreza espiritual. Bienaventurados los que lloran. Humíllate. Sé humilde. Bienaventurados los mansos. Y mira fuera de ti a Jesús para recibir esa misericordia. Los que tienen hambre y sed de justicia. La respuesta de Victoria a ese chico de 18 años fue un increíble acto de misericordia. Pero falla en comparación con la historia de misericordia que Dios nos ha mostrado. Yo sé que aquí tal vez nadie ha arrojado un pavo a través de un parabrisas en un vehículo en movimiento a ninguno. Pero tengo buena noticia para ti. Tal vez tú no lo has hecho. He aquí la mala noticia. Lo has hecho peor. Porque ¿sabes qué? Lo que tú hiciste es mucho peor que arrojar un pavo. Porque el pecado tuyo y el pecado mío no envió a alguien al hospital donde luchó por su vida. No, tu pecado y el mío envió a Jesús a la cruz donde le costó su vida. Y allí el peso de nuestro pecado se estrelló sobre Jesús y se desplomó como se desploma un plato en un concreto. Se quebró, su rostro fue quebrantado, destruido. No simplemente cicatrices en su rostro, pero su rostro fue desfigurado y fue muerto. Todo tu pecado y todas tus maldades, al igual que las mías, pusieron al Hijo de Dios en la cruz y allí fue muerto por nuestro pecado. Sin embargo, estando en la cárcel, en la sala, en el tribunal de Dios, nuestra sentencia se ha reducido drásticamente. Porque nuestra sentencia no termina en el juicio eterno y mandarnos al infierno como deberíamos. Nuestra sentencia termina en entrar a una vida eterna. ¡Qué reducción de sentencia, hermanos! Nuestro pecado crucificó y mató a Jesús. Sin embargo, en el tribunal de Dios, Jesús pidió para nosotros sentencia diferente a la que merecíamos, porque tuvo un absoluto e increíble acto de misericordia. Y es absolutamente indignante, es injusto, es impensable. Pero ¿sabe qué? Así como fue el deseo de Victoria, ese es el deseo de Dios.
Es el deseo de Jesús de mostrarte misericordia, y es ahí donde comienza la buena vida, donde se encuentra la verdadera bienaventuranza, porque bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Gracias.